Bienvenidísimos nuevamente a Cristo al Comando. Esto es Ordena cronológicamente la historia bíblica número 3. A continuación te presentaremos 15 preguntas y cada una de ellas contendrá 3 historias bíblicas totalmente diferentes y en desorden. Tú deberás organizar qué sucedió primero, segundo y tercero. Para ello contarás con los siempre confiables 10 segundazos. Comencemos. Primero, historia de Moisés, historia de Abraham, historia de Noé. Recuerda, está en desorden, debes organizar qué sucedió primero, segundo y tercero. Y el orden correcto es, sí señores, historia de Noé, historia de Abraham e historia de Moisés. Segunda pregunta, historia de Isaac, historia de Jacob, historia de Matusalén. ¿Qué sucedió primero, segundo y tercero? Vamos a ver, el orden correcto es, sí señores, historia de Matusalén, luego historia de Isaac y por último historia de Jacob. Tercera pregunta, historia de Miriam o María, historia de Sara, historia de Raquel. ¿Qué sucedió primero, segundo y tercero? Vamos a ver, el orden correcto es historia de Sara, luego historia de Raquel y luego sí sucedió la historia de Miriam o María. Vamos por la cuarta pregunta. Historia de José, historia de Josué, historia de Aarón. Organiza qué sucedió primero, segundo y tercero. Sí señores, el orden es el siguiente. Primero historia de José, luego la historia de Aarón y luego la Biblia nos presenta la historia de Josué. Muy bien. Vamos por la quinta pregunta. Historia de Sansón, historia de Caleb, historia de Gedeón. Si has leído el Antiguo Testamento, sabes qué sucedió primero, segundo y tercero. De la siguiente manera, historia de Caleb primero, luego la historia de Gedeón y por último la historia de Sansón. Vamos por la sexta. Historia de Débora, historia de Ana, la madre de Samuel, historia de Ruth. 3 grandes mujeres con 3 grandes historias. Vamos a ver si lo logras resolver. Y el orden correcto es primero la historia de Débora, luego la historia de Ruth y luego la historia de Ana, la madre de Samuel. Muy bien, te veo bien. Séptima pregunta, historia de Betsabé, historia de Noemí, historia de Esther. Vamos con 3 mujeres nuevamente. Vamos a ver qué sucedió primero, segundo y tercero. Y el orden narrativo de las 3 historias es historia de Noemí, luego la historia de Betsabé y luego la historia de Esther. Muy bien. Octava pregunta. Historia de Samuel, historia de Esdras, historia de Salomón. Y la Biblia narra de la siguiente manera. Primero la historia de Samuel, luego la historia de Salomón y luego la historia de Esdras. Muy bien, vamos por la pregunta número 9. Historia de Roboam, historia de Saúl, historia de David. Vamos con 3 reyes. Vamos a ver quién reinó primero, segundo y tercero. Sí señores, el orden es el siguiente. La historia de Saúl, luego la historia de David y por último la historia de Roboam. Vamos por la décima pregunta. Historia de Elías, historia de Eliseo, historia de Isaías. Esta ya había salido en un anterior cuestionario. Vamos a ver si lo recuerdas. Y el orden correcto es el mismo. Historia de Elías, historia de Eliseo y luego la historia de Isaías. Número 11. Historia de Daniel, historia de Ezequiel, historia de Jeremías. Bueno, nos fuimos con 3 grandes profetas. Y la Biblia narra primero la historia de, sí señores, Jeremías, luego la de Ezequiel y por último la historia de Daniel. Pregunta número 12.
Historia de Ezequías, historia de Usías, historia de Josías. Pista, los tres fueron reyes. Y el orden narrativo de la Biblia es historia de Usías, luego la historia de Ezequías y por último la historia de Josías, el niño rey. Pregunta número 13. Historia de Nehemías, historia de Jonás, historia de Job. No. Tres grandes historias en tres momentos distintos. Vamos a ver cómo los presenta la Biblia. Si respondiste bien, de la siguiente manera: historia de Nehemías, luego la historia de Job y por último la historia de Jonás. Vamos por la penúltima pregunta. Historia de Jesús, historia de Pablo, historia de Juan el Bautista. Dimos un salto al Nuevo Testamento. Vamos a ver, es la penúltima. Y el orden cronológico es... Sí, señores, primero Juan el Bautista, luego Jesús y luego el apóstol Pablo. Recuerda que Juan el Bautista fue primero que Jesús por unos meses. Y última pregunta, historia de Timoteo, historia de Silas, historia de Pedro el apóstol. Vamos que es la última, organicémosla bien, toma aire, respira, recuerda, tú has leído la Biblia, tú eres muy juicioso, vamos en 3, en 2, en 1 y el orden correcto es... Sí, señores, la historia de Pedro, la historia de Silas y la historia de Timoteo. Felicitaciones para todos, completaste todo el cuestionario. Ahora vamos a las calificaciones. Si respondiste bien de 1 a 5 te fue regular, pero no te preocupes, puedes mejorar a la próxima. Si respondiste de 6 a 10 te fue, bueno, digamos que bien. Si respondiste de 11 a 14 te fue muy bien, la verdad. Y si contestaste todas las 15 te fue excelente. Celebra, por favor, coméntanos, escríbenos cómo te fue, por favor. Y recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejarnos un like bien grande. Y te dejo con este hermoso pasaje bíblico: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22.